la motilidad del tracto digestivo, en primer lugar, a manera de repaso, vamos a ver la estructura e inervación del tracto gastrointestinal. Y después revisaremos lo concerniente a motilidad. Entonces, como ya en la primera oportunidad les manifesté en esta imagen, yendo de la parte más externa hacia la parte interna, tenemos acá la serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, y entre las dos está el plexo mientérico de Auerbach. Luego tenemos la capa muscular de la mucosa, y entre la capa muscular de la mucosa y la capa circular se encuentra el plexo submucoso de Meissner. Acá tenemos el epitelio, donde se encuentran las glándulas del tubo digestivo. Lo relacionado con la inervación extrínseca, vemos de que el tubo digestivo presenta dos tipos de inervación: la inervación parasimpática y la inervación simpática. En esto vamos a recordar lo que es la inervación extrínseca parasimpática. Quiero, antes de continuar, de que la inervación del tubo digestivo podemos distinguir dos clases de inervación: la inervación extrínseca y la inervación intrínseca. La inervación extrínseca, como el nombre lo dice, es aquella inervación que está fuera de la víscera. Y esta inervación viene del sistema nervioso central y penetra la víscera. Esa es la inervación extrínseca. Y esta inervación extrínseca está constituida por el componente parasimpático, que generalmente es excitatorio, y el componente simpático, que generalmente es inhibitorio. Pero además de esta inervación extrínseca tenemos la inervación intrínseca, y esa inervación intrínseca es lo que hace un momento hemos estado tratando. Es lo concerniente a los plexos mientéricos de Auerbach y al plexo submucoso de Meissner. Eso es lo que constituye la inervación intrínseca, o sea, aquella inervación que se encuentra en la misma víscera. Y gracias a esta inervación intrínseca es que el tubo digestivo tiene la característica de autonomía. O sea, que si esto, probablemente ya lo han visto en la práctica, si se corta un segmento de intestino, vamos a suponer que sea de la parte del yeyuno, y ese segmento de intestino se coloca en un aparato, ¿no?, que permite registrar la contracción y relajación de ese segmento de intestino. Se fija en la parte inferior y se comunica en la parte superior con una aguja que va a marcar el 5 metrómetro. ¿Ya? O sea, esa banda ahumada donde se puede visualizar la contracción y la relajación de la fibra muscular. Entonces ustedes ven de que ese segmento que se ha extraído y por lo tanto no tiene inervación extrínseca, sin embargo, ese segmento, cuando se le adiciona ya sea acetilcolina o norepinefrina, el segmento ese se contrae o se relaja. ¿Y eso por qué? Porque está respondiendo a la inervación intrínseca. Y eso, como les repito, es lo que le da autonomía. Por eso se denomina esta parte del sistema nervioso autónomo. Bien. En la inervación extrínseca parasimpática, ¿qué es lo que tenemos? De que esta deriva de las fibras nerviosas que se originan en el núcleo dorsal del vago.
en el núcleo dorsal del bajo. De ahí salen las fibras que van a inervar fundamentalmente el esófago, particularmente los 2 tercios inferiores del esófago, los 2 tercios inferiores del esófago. Y de ahí inerva el estómago, al intestino delgado y parte del intestino grueso. Generalmente es la porción ascendente del intestino grueso. El resto del intestino es inervado por fibras nerviosas parasimpáticas que se originan en la médula sacra, particularmente aquellos nervios que se originan a nivel de S2 y S4. Estos son los llamados nervios pélvicos, y estos nervios pélvicos son los que van a inervar y por lo tanto controlar extrínsecamente la motilidad del colon transverso y del colon descendente, así como del recto. Entonces, si es que esto lo recordamos, es fácil explicar por qué una persona que ha sufrido un golpe en la región lumbar y ha sufrido una fractura en la región lumbar presenta incontinencia rectal. No, porque esta parte de aquí vemos ya ha perdido esta inervación, y es por eso de que esta zona se produce como un fenómeno de parálisis intestinal distal, que es este de acá. Ahora, por otro lado, el esófago no solamente está constituido, pues, por dicho de paso, está dividido en 3 partes: el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior medio e inferior, repito, son comandados u ordenados o regulados por los nervios que se originan en el núcleo dorsal del vago. Y el tercio superior depende de los nervios craneales, Acá tenemos el otro componente de la inervación extrínseca, y es el componente simpático. El componente simpático, vemos de que estas fibras nerviosas se originan en la cadena paravertebral, la cadena simpática paravertebral, que va desde T5 a S1. Y estas son las llamadas la zona preganglionar. De ahí se originan las fibras que van a hacer sinapsis en estos ganglios, que tenemos 3 ganglios importantes, como el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. De aquí, de las neuronas de estos ganglios, se originan las fibras nerviosas denominadas fibras nerviosas postganglionares. No se olvide que estos ganglios dan lugar a las fibras nerviosas postganglionares, que son los ganglios. Y estas son las que van a inervar desde el punto de vista simpático el esófago, estómago, intestino, tanto delgado como grueso, el recto y también el ano. Pero la diferencia está en que mientras que la inervación parasimpática presenta un nervio identificable como es el nervio vago, seguramente ustedes en su práctica de anatomía han podido identificar el nervio vago, el neumogástrico, ¿no? Y llegado a la víscera es que se van a diversificar. En el simpático no es así. Ahí no se puede identificar un nervio o un cordón nervioso, sino de que estas fibras nerviosas postganglionares ingresan a la víscera adheridos a la serosa del componente arterial. O sea, las arterias tienen en su parte periférica la serosa, digamos así, como estas fibras nerviosas se desplazan en el espesor de la serosa y a través de la penetración del sistema arterial ingresan estas fibras nerviosas simpáticas. Entonces las fibras nerviosas simpáticas no tienen un nervio representativo. Bien. Bueno, esto para recordar la capa longitudinal.
tenemos la capa circular, y aquí para recordarles la función que tiene el plexo mientérico de Auerbach, o sea, este plexo de aquí. Este es el plexo mientérico que va entre la capa longitudinal y la capa circular. Longitudinal y circular. Encima está la serosa. Entonces les decía hace un momento de que la inervación simpática es aquella que ingresa a la víscera a través de la serosa de las arterias, que tiene una disposición muy parecida a lo que estamos viendo acá. Bien, entonces cuando se activa el plexo mientérico, este de acá, ¿qué cosa es lo que va a producirse? Va a producirse un incremento tónico de la contracción, va a haber una mayor intensidad de las contracciones rítmicas, hay también una mayor intensidad de la velocidad de conducción. Esto fundamentalmente es producido por acción del mientérico. En otras palabras, comanda la capacidad de contracción de la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Cuando se contrae la capa muscular longitudinal, se producen las ondas peristálticas de traslación, de transporte. Viene a ser como el microbús que va transportando al pasajero. Aquí en el aparato digestivo, la capa muscular longitudinal va trasladando el contenido que viene a ser el alimento de las partes proximales a las partes distales. Y el plexo submucoso, ¿qué función va a desempeñar? Incrementa la actividad secretora de las glándulas. Aquí ustedes ven, esta es la mucosa, acá están las glándulas, ¿no? Y también las fibras epiteliales, las células epiteliales que tienen la capacidad de secretar y de absorber los alimentos, ¿no? Ahí se encuentran los enterocitos. Entonces, la activación del plexo submucoso es incrementar la actividad secretora e aumentar o intensificar la modulación y la absorción intestinal. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, esto, fíjense ustedes bien, la función de cada plexo, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Además de eso, aquí no está, este plexo submucoso de Meissner, en todo lo que se refiere a intestino delgado, va a ser responsable del aumento o disminución de las vellosidades intestinales. No olviden ustedes de que una de las diferencias entre intestino delgado e intestino grueso es la presencia o ausencia de vellosidad, pliegues intestinales o llamadas válvulas conviventes, pliegues intestinales. Entonces, estos pliegues intestinales están en función de la capacidad de contracción de la capa muscular de la mucosa. Cuando mayor contracción hay de la capa muscular de la mucosa, se produce mayor cantidad de pliegues. Y cuando disminuye la capacidad de contracción, entonces desaparecen o disminuyen también los pliegues. Repito, esto es potestad, patrimonio o exclusividad del intestino delgado. El intestino grueso no tiene pliegues. Los radiólogos, cuando se hace una radiografía con sustancia de contraste en el tránsito intestinal, ahí ven la llamada imagen de pluma de ave, que eso significa la presencia de pliegues. Y esa imagen en pluma de ave no se encuentra en el intestino grueso. ¿Por qué? Porque no hay pliegues. Bien, ahora pasamos entonces a la motilidad, pero antes de eso quiero que me digan, ¿me han entendido? A ver, ¿qué no me han entendido? Porque si no me entienden esto, no podemos avanzar. A ver, ¿alguna pregunta? Maribel, pregúntame. ¿Lo has entendido? Bien.
Entonces continuamos. Entonces ahora pasamos a lo que se relaciona con la motilidad propiamente dicha. Motilidad propiamente dicha. En la motilidad también, sin embargo, tenemos que recordar algunas cositas que hemos dicho en la clase anterior. ¿Qué cositas? Por ejemplo, la actividad eléctrica del músculo liso. En la práctica es probable que esto les haya mencionado necesariamente. Entonces, la actividad eléctrica del músculo liso. Habíamos mencionado que tiene dos tipos de ondas. Y estos tipos de ondas son las ondas lentas y los potenciales en espiga. Estas dos ondas lentas van a constituir el ritmo eléctrico básico, ¿no? Son responsables del ritmo eléctrico básico. ¿Y por qué se causa, o cuál es la causa de estas ondas lentas? Se supone, todavía no se sabe exactamente, pero hay datos que hacen pensar que son causadas estas ondas lentas por la bomba de sodio y potasio. Mayor ingreso de sodio que potasio. Entonces eso da lugar a las ondas lentas. Los potenciales en espiga, habíamos mencionado que la causa de estos potenciales en espiga, primero, tiene que ser subsecuente a las ondas lentas. Si no hay ondas lentas, no hay potenciales en espiga. Y estos potenciales en espiga aparecen, como habíamos mencionado, cuando está alrededor de menos 50 milivoltios el ritmo eléctrico. Entonces estos potenciales en espiga son causados ¿por qué? Por la entrada de gran cantidad de calcio y poca cantidad de sodio. No se olviden de esto. Los potenciales en espiga son causados por la bomba de calcio y sodio. Hay mayor cantidad de ingreso de calcio y poco de sodio. En las ondas lentas es causado por el trabajo de la bomba de sodio y potasio, ingresando sodio y saliendo potasio. Cuando se producen los cambios en el voltaje del potencial de membrana, que habíamos dicho que lo normal es de menos 50 milivoltios, se producen dos fenómenos. Y estos fenómenos son la despolarización, en donde el potencial de membrana es más positivo, y la hiperpolarización, en donde el potencial de membrana es más negativo. Esto lo tenemos acá. Entonces estas son las ondas lentas que aparecen cuando se va haciendo más positivo o menos negativo, como quieran, este registro eléctrico. Entonces el potencial va haciendo de menos 50 a menos 40 y ya aparecen las ondas lentas. Y decíamos que estas ondas lentas es un registro electromiográfico, no es una manifestación mecánica u objetiva, ahí no se ve nada. ¿Ya? Pero en el registro eléctrico sí se puede determinar. Cuando estas ondas alcanzan menos negatividad y están alrededor de menos 40 milivoltios, acá, menos 40 milivoltios, comienza a disparar estas espigas o estas agujas, que no son sino los potenciales en espiga, que se van a traducir en la contracción de la fibra muscular, Entonces, cuanto menos negativo es la onda lenta, como acá por ejemplo, está alrededor de menos 35, llega a disparar hasta 10 agujas o espigas, 10 agujas o espigas, en donde la fibra muscular se contrae enérgicamente, y eso lo vemos, lo visualizamos. Eso quiere decir que tiene traducción mecánica, objetiva. Bien. Habíamos mencionado que existen dos fenómenos, que es la despolarización, y esto es debido a una respuesta de la acetilcolina, sustancias parasimpático-miméticas, o el estiramiento de la fibra muscular. Y la hiperpolarización es cuando se hace menos excitable la fibra muscular lisa. Entonces se produce la hiperpolarización. Esta hiperpolarización también se puede causar por
la estimulación con la noradrenalina o por sustancias simpático-miméticas. No se olviden esto, a veces hay la confusión, como es hiper, entonces quiere decir más, y no es así. Esto, hiperpolarización es fibra muscular, como aquí lo tenemos. La hiperpolarización, el potencial de membrana se hace más negativo, y la depolarización, el potencial de membrana se hace más positivo. Bien, con esta base entonces podemos seguir avanzando ya la motilidad como consecuencia de la ingestión de alimentos. La motilidad como consecuencia de la ingestión de alimentos. Y ahí tenemos, en primer lugar, la masticación. Entonces, cuando ingresa el alimento, este alimento, que generalmente son partículas grandes, complejas, tienen que ser divididas en partículas pequeñas, y eso es gracias a la masticación. Y esta masticación es de inicio voluntario y de continuación involuntaria, refleja. O sea que cuando nosotros tenemos un pan y queremos comer el pan, voluntariamente lo llevamos a la boca y pensamos, ¿cómo va a estar este pan? Rico, feo, una mordidita. Pero una vez que comienza la masticación, nos olvidamos de que la mandíbula sube o baja. Nos olvidamos cómo es el movimiento masticatorio. Por eso es que se dice acá, de inicio voluntario, lo podemos hacer. Y a continuación involuntaria. Y esto es por un mecanismo reflejo. La masticación presenta dos ciclos. La depresión de la mandíbula y la elevación de la mandíbula. Y estos dos ciclos están ocasionados por la alternancia de dos grupos musculares. Así vemos que la depresión de la mandíbula está accionado por la contracción de los músculos miloioideo y digástrico. Entonces, esta contracción de estos músculos miloioideo y digástrico es la que va a causar el descenso de la mandíbula. Entonces hay una depresión de la mandíbula. Y la elevación de la mandíbula es debido a la contracción de otros grupos musculares, como son el pterigoideo medial, los masseteros del mismo lado y luego el massetero del lado contrario, y finalmente la contractura o contracción, diré mejor, de los músculos temporales. Entonces a veces piensa que lo primero que se contrae son los músculos temporales, pero no es así. Primero es la contracción de los músculos pterigoideos, luego del massetero, que son los más representativos, y finalmente la contracción de los músculos temporales. Bien, y eso hace de que la mandíbula ascienda, suba, pero lo hace con fuerza, y esto es lo que permite la trituración del alimento. Pero para que esto sea posible es necesario la alternancia, decía, de la contracción de estos grupos musculares. Es decir, para que haya una depresión de la mandíbula, o sea, se produce la contracción de estos músculos y simultáneamente hay una relajación de todo el grupo muscular que va a elevar la mandíbula. Y por esa razón de que la mandíbula baja. Cuando la mandíbula va a ascender, entonces se produce una relajación del miloioideo y el digástrico. Ahí en ese momento hay una contracción de todos estos músculos, por eso la mandíbula sube. Entonces, para que el movimiento de subida y de bajada de la mandíbula sea efectivo, es necesaria la acción alternativa de estos grupos musculares, el grupo muscular de la depresión y el grupo muscular de la elevación de la mandíbula. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay una regulación o control nervioso. Y en esta regulación y control nervioso, como usted comprenderá, la masticación es un movimiento complejo. Entonces, para ello existen centros de control
que están ubicados en la zona cortical, en el hipotálamo, en el núcleo amigdaliano, en el cerebelo y en la protuberancia. Aquí, por ejemplo, en la zona cortical se encuentra la circulación frontal ascendente, y eso es lo que va a dar lugar al inicio y precisión de la masticación. En el hipotálamo encontramos núcleos de la saciedad, que ya lo hemos visto. En el núcleo amigdaliano eso da lugar a y eso mejor funciona en el perrito, en el gatito, porque esos animales, una manera de demostrar su cariño, su afecto es lamer, ¿no? Entonces en el amido, eso está controlado por los núcleos amigdalianos, etc. Y acá es importante tener presente de que en la protuberancia se encuentra el centro masticatorio, este centro masticatorio que es el responsable de la alternancia de estos dos grupos musculares. ¿Y qué función tiene la masticación? Aquí lo he resumido en tres. Primero, articulación y trituración de los alimentos sólidos. La segunda función, la mezcla del alimento con la secreción salival. Y finalmente, la formación del bolo alimenticio, y de esa manera está listo para que se efectúe la deglución. La deglución. La deglución también es una parte de la motilidad que inicialmente también es voluntario, porque pasamos un alimento, o es lo que sucede, por ejemplo, cuando a la persona se le da una pastilla o un alimento y le dice pasa, voluntariamente puede pasar, ¿no? Pero ese es el inicio. Por eso pongo acá de inicio voluntario y de continuación involuntaria, y sobre todo cuando el alimento tiene contacto con la región faríngea, en donde se encuentran receptores de la deglución que inmediatamente desencadenan movimientos de contracción, y es por eso que cuando el alimento llega a esa zona, muchas veces nos gana y no podemos devolverlo y se pasa. Y si el alimento es grande como un anticuchito, ahí se puede producir un atragantamiento. ¿Por qué? Porque esa zona de la faringe, la laringe y la vía respiratoria es un punto muy conflictivo. Hay un cruce de vías, la vía digestiva y la vía respiratoria. La vía digestiva, cuando está en función, se suspende la vía respiratoria momentáneamente. Se cierra la vía respiratoria para que el alimento no pase a los bronquios y por supuesto a los pulmones. Y cuando la vía respiratoria está activa, la vía digestiva se anula, se cierra, entonces el aire no pasa al esófago ni al estómago. Entonces, pero ese cruce de esas dos vías es un cruce, como les repito, muy conflictivo, estratégico, que si no solucionamos y liberamos esa zona por un pedazo de alimento que se ha atracado en esa zona, nos puede causar la muerte por atragantamiento, ¿no? Bien, las fibras del noveno par, del décimo par, son pares que llevan la información al tronco encefálico. Entonces, estos nervios, particularmente el neumogástrico, es el responsable de llevar la información hacia el centro de la deglución, vamos a ver más luego. Esta deglución presenta tres fases: una, la fase oral; dos, la fase faríngea; y tres, la fase esofágica. La fase oral es la fase voluntaria, y para que esta fase se produzca es necesario que cerremos los labios, porque es imposible, por ejemplo, tomar la sopa, masticar la papa con los labios abiertos, se chorrea todo. Entonces es indispensable que los labios estén cerrados. Bien, la fase faríngea es involuntaria, ya ustedes saben por qué, porque ahí, repito, se encuentran los receptores sensibles, ¿no? Y que desencadenan
la contracción de los músculos pterigoideos y de la musculatura faríngea. Entonces, como pongo acá, se estimulan los receptores de la deglución que se encuentran en pilares anteriores, posteriores, úvula, paladar blando, pared posterior de la faringe, la base de la lengua. Se activa el llamado centro de la deglución. Este centro de la deglución se encuentra ubicado en el bulbo raquídeo. Y este centro de la deglución está estrechamente o está cerca del centro respiratorio, Por eso es de que muy fácilmente, digamos, desde el punto de vista neurológico, se produce esa alternancia de vías. Entonces, cuando el centro de la deglución está activo, inhibe al centro respiratorio, como habíamos mencionado. Y finalmente tenemos la fase esofágica, Para que se lleve a cabo la deglución es necesario los siguientes pasos. Primero, de que hay una presión de la lengua contra el paladar duro. Una vez que se ha producido la masticación, se ha producido como especie de una masa semilíquida con la mezcla que ocasiona la masticación en presencia de saliva, se produce el bolo alimenticio. Y una vez que esté esto constituido, hay una presión de la lengua contra el paladar duro, yendo esta presión de la parte externa hacia la parte posterior. Por esa razón es como una resbaladera que conduce el alimento hacia atrás, y esto se ve intensificado por la presión que se inicia en la punta de la lengua y va siendo esa presión trasladándose hacia la base de la lengua. Entonces, esa es la presión de la lengua contra el paladar duro. Ahora, conforme esto se va produciendo, es necesario, es importante la oclusión de las coanas. Y esta oclusión de las coanas se produce por elevación del velo del paladar. Porque si ves así, los arroces, los frijoles se salen por la nariz. Entonces, para que ello no suceda, se eleva y se cierran las coanas. Entonces, el alimento ya no puede ir a la región nasal, sino sigue su dirección esofágica. Luego tenemos el cierre de la glotis y la epiglotis. Esto es justamente para garantizar de que la vía respiratoria esté cerrada. Y para que se produzca la caída de la epiglotis, se pensaba anteriormente de que la epiglotis era como especie de una válvula que caía y cerraba la vía respiratoria. No es así. La laringe es la que sube y se encuentra con la epiglotis, y ahí es en donde colabora, podríamos decir así, al cierre de la glotis. Luego hay una relajación en ese momento del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior es una estructura muscular lisa que más o menos tiene una longitud de 1 a 2 centímetros, y este esfínter esofágico superior se identifica o se puede disecar en el cadáver. Entonces, continuando con la deglución, se produce un relajamiento del esfínter esofágico superior, deja abierta la puerta y por ahí ingresa el alimento hacia el esófago. La onda de contracción por la musculatura faríngea es precedida por una onda de inhibición. Bien, esto es lo que sucede en la deglución. Y acá lo tenemos ya en la esquemita. Habíamos dicho una vez que se forme el bolo alimenticio. Esta lengua se presiona al alimento contra el paladar duro y va esa fuerza yendo hacia la base, y el alimento va desplazándose hacia la región faríngea y finalmente al esófago. Acá ya con los hitos tenemos el bolo alimenticio, cómo se va desplazando, cierra digamos la lengua, presiona con el paladar duro, el velo del paladar se cierra las coanas, ¿no? Cierra las coanas, como ustedes ven acá, está abierto. Este velo del paladar en ese momento cierra las coanas y es por eso que el alimento no sale por la nariz,
entonces sigue su vía. Luego tenemos de que acá se produce el ascenso de la laringe y se cierra la glotis y se encuentra en ese ascenso la epiglotis, que ayuda a cerrar la vía respiratoria. Y el alimento se va desplazando primero por las partes laterales. Una vez que ha sucedido eso, se relaja el esfínter esofágico superior y el alimento pues ingresa hacia el esófago. Bien. Veamos ahora la motilidad del esófago. La motilidad del esófago. ¿Qué función tiene el esófago? Es de propulsar el bolo alimenticio, ¿no?, de la faringe hacia el estómago y previene la entrada de aire al esófago por el esfínter esofágico superior. O sea que el esfínter esofágico superior, ¿qué función tiene? Tiene dos funciones. Primero, en condiciones de reposo, el esfínter esofágico superior evita la entrada de aire al estómago. Siempre. Entonces, como decíamos, el esfínter esofágico superior tiene dos funciones importantes. Una, evita, el esfínter esofágico superior, el reposo está cerrado, evitando así el ingreso de aire hacia la vía digestiva. Aquellas personas que conversan mucho, ¿no?, se ríen mucho, entonces tienen una relativa apertura del esófago y por eso es de que poco a poco se les va echando la barriguita y comienzan a eructar, ¿no? Y a veces hay personas con dificultad para el eructo y tienen su barriguita llena de aire, ¿no? Por eso que no sirve hablar mucho. Bien, entonces la otra función del esfínter esofágico superior pues es evitar que cuando pase el alimento al esófago regrese, eso se llama reflujo, regrese a la boca, ¿no? Luego tenemos el esfínter esofágico inferior, que más luego lo vamos a ver. Este esfínter esofágico inferior se caracteriza porque no tiene representatividad anatómica. El esfínter esofágico superior tiene representatividad anatómica, o sea, se puede disecar las fibras musculares que constituyen el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico inferior, repito, no tiene representatividad anatómica y es por eso que solo se acciona en la persona viva, pero en el cadáver no, en el cadáver desaparece. Entonces eso está en función de la motilidad. Bien, y este esfínter esofágico superior o inferior, la función importante que tiene es evitar de que el contenido gástrico pase al esófago, evitar lo que se llama reflujo gastroesofágico, porque si no es así y hay una relajación o una apertura parcial del esfínter esofágico inferior, entonces el jugo gástrico, que es ácido, pasa al esófago y la mucosa del esófago es una mucosa desprotegida que no resiste la agresión del ácido. Por esa razón es que se produce la irritación, la erosión, y eso es la causa del dolor epigástrico o retroesternal, con mucho dolor, mucho ardor, y eso a veces se presenta en las personas que tienen una falla del esfínter esofágico inferior de nacimiento o en las damas en una época de su vida cuando están gestando. Entonces, por el crecimiento del útero se produce un desplazamiento del estómago hacia la región
del tórax, y en ese momento también se desplaza el esfínter hacia la cavidad torácica, y eso hace que disminuya la presión y permite pues el pasaje del contenido gástrico hacia el esófago, que es el reflujo gastroesofágico de la gestante. Bien. En lo que se relaciona a la musculatura, vemos de que esta ya hemos mencionado, estría del tercio superior y lisa a los dos tercios inferiores, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de movimiento tenemos? Tenemos dos tipos de movimiento. Lo que se conoce con el nombre de onda peristáltica primaria y la onda peristáltica secundaria. Esta onda peristáltica primaria viene a ser la continuidad de la contracción de los músculos de la faringe. O sea que cuando el alimento llega a la faringe, inmediatamente aparece la onda de contracción. Y esa onda de contracción es la que va a empujar el alimento hacia el esófago. Simultáneamente, este esófago, digamos, precede al alimento una onda de inhibición. Entonces, por eso es que se desplaza con facilidad a lo largo del esófago el alimento. Y esa onda de contracción que se inicia en la región faríngea con la deglución se desplaza desde la faringe hasta el esfínter esofágico inferior. Es como que empuja todo el alimento hacia esa zona, produciendo el vaciamiento gástrico. Bien, pero en el trayecto, vamos a suponer que nos hemos comido un arroz con pato. Ya. Ha quedado algo del patito del trayecto del esófago, ya ha quedado granitos de arroz en el trayecto. ¿Y eso cómo se va a vaciar? Para ello se produce esta onda peristáltica secundaria, que es la que termina de vaciar el esófago del alimento. Y esta onda peristáltica secundaria es una onda más potente que la onda peristáltica primaria. Es más potente que la onda peristáltica primaria. Entonces, como pongo acá, aparece en cualquier parte del esófago. Su inicio es estimulado por los restos de los alimentos que quedan en el trayecto, logrando su vaciamiento total. Bien, entonces otra diferencia entre la onda peristáltica primaria y la onda peristáltica secundaria es que la primaria se inicia en la faringe, se inicia con la onda de contracción de la faringe. Esa onda de contracción es la que se desplaza a lo largo del esófago. Esa es la onda peristáltica primaria. Y la onda peristáltica secundaria es aquella que se inicia en cualquier nivel del esófago, dependiendo dónde esté el residuo. Puede estar en el tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Y repito, esta onda peristáltica secundaria es mucho más poderosa que la onda peristáltica primaria. La relajación, para que el alimento llegue al estómago, se produce la relajación receptiva del estómago. En la relajación del estómago, esto es causado por la relajación que precede, o sea, la onda, hemos dicho que la onda peristáltica primaria es precedida por una onda de relajación. Esa onda de relajación llega al estómago y relaja el estómago, para que de esa manera favorezca lo que se conoce como vaciamiento gástrico, que es lo que señalamos acá. Es la relajación del estómago causada por la onda de relajación que precede a la onda peristáltica primaria, que se inicia en la faringe. La relajación del esfínter esofágico inferior es mediada por el vago y el neurotransmisor, que es el péptido inhibidor, ¿cómo se llama? Ya, es el péptido inhibidor vasoactivo. Se dice que a este nivel, a nivel del esfínter esofágico inferior, el péptido inhibidor vasoactivo es más poderoso que la acetilcolina en la contracción. ¿Ya? Y la relajación de este esfínter esofágico inferior, bueno,
La colecistoquinina participa en la relajación de la porción proximal del estómago. Esta es una hormona que favorece entonces la receptividad del estómago. Pero otro elemento importante que no está aquí, que favorece la relajación del esfínter esofágico inferior, es el óxido nitroso. El óxido nitroso, que actúa a nivel de este esfínter como un relajante muscular poderoso. Entonces acá tenemos la onda peristáltica que después de la deglución se desplaza hasta que llega al esfínter esofágico inferior, donde se relaja y pasa al estómago. Acá ya en figurita tenemos lo mismo. Esto en cuanto a valores de presión, que por ahora no nos interesa, aunque hagamos una pequeña discusión sobre la presión del esfínter esofágico superior. El reposo tiene una presión de 15 a 30 milímetros de mercurio, o sea que es una presión intensa. En el cuerpo del esófago la presión es igual a la intrapleural, o sea una presión negativa. Y en el esfínter esofágico inferior, el reposo, la presión de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y la presión en el estómago es alrededor de 2 a 5 milímetros de mercurio. Como ustedes comprenderán, entonces la presión en el estómago es menor que la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces esta presión es la que va a evitar que haya reflujo gastroesofágico. Bueno, aquí esto es para señalar, esta columna presenta todos aquellos factores que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior y aquí los que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Bien, de esto, lo que mejor para que no se confundan, pasamos al siguiente cuadro. Aquí está más resumido. El esfínter esofágico inferior, entonces, aumenta su tono, todas estas sustancias, o sea, particularmente la gastrina, el polipéptido P, la motilina, la vasopresina, la prostaglandina F2, la indometacina, acetilcolina y la bombecina. Estos fundamentalmente son los que van a causar el aumento del tono muscular. También tenemos la metoclopramida, dietas ricas en proteínas, la domperidona, que es el gravol, la angiotensina, sustancia P, etcétera, etcétera. Ya. Todo esto no se lo van a aprender. Lo que quiero que ustedes recuerden es que aumentan el tono fundamentalmente la gastrina, la motilina y la indometacina. Y aquí es interesante destacar lo siguiente, que la indometacina es un AINE, o sea, tiene una acción muy parecida al ibuprofeno, al naproxeno, o sea, es un antiinflamatorio. Pero esta indometacina, otra de las funciones que tiene es estimular el tono del esfínter esofágico inferior, y de esa manera, si se contrae más, se evita que haya reflujo. Por eso que sobre todo los ginecólogos, las gestantes que están con náuseas, vómitos, les indican indometacina para cerrar el esfínter. Y los médicos internistas lo que hacemos es indicar metoclopramida. El nombre comercial es el Primperan. Entonces con esto también cerramos el esfínter esofágico inferior, sobre todo en aquellos pacientes que dicen: doctor, yo como, demora en digerir y de repente siento una acidez, una vinagrera, ardor aquí en la boca del estómago. Acá le llaman, ¿no?, la boca del estómago, que nada de boca tiene, pero ahí le arde. Entonces ya ustedes van traduciendo. Aquí lo que pasa es de que el esfínter esofágico inferior está abierto en ese momento, entonces hay que cerrarlo, y para ello indicamos metoclopramida, que es el nombre genérico, o Primperan, que es el nombre comercial, ¿no? Ahora, disminuyen el tono, o sea, favorece el reflujo, la colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido inhibidor gástrico,
la progesterona y estrógenos. Por eso que otro factor que hace que haya mayor reflujo gastroesofágico en la mujer gestante es esto. Durante la gestación hay aumento de la progesterona y los estrógenos, ¿no? También por otro lado los nitratos. Hay unas anécdotas de los recién casados, ¿no? Entonces en los recién casados, ustedes saben, se adoran, se apachurran, marido y mujer, son nuevitos. El hombre se desespera por atenciones en la mujer y la mujer a veces se aprovecha de esa circunstancia y dice, aquí a mi compañero lo tengo pisado. Entonces, si está embarazada, amorcito, estoy. Así de que tiene que hacer todos mis gustos. Entonces el varón, claro, hay que atender a la futura mamá, ¿cierto? Entonces el varón está atento. ¿Qué es lo que gustas? Pero lo que pasa es de que los varones a veces somos muy atentos y un chocolatito le voy a llevar. Un chocolatito. Listo. Amor, te traigo un chocolate. Ya sublime, no importa, pero es chocolate. Ya está. Listo. Pollo a la brasa. ¿Quieres pollo a la brasa? Pollo a la brasa, ya con sus papitas, con su mayonesa, ¿no? Ya. Te ha caído un poquito pesado el alimento, ¿no? Un cafecito, listo, un cafecito, va corriendo a la cocina y decide su cafecito express, listo, para que tomen. Y después dice, mejor nos tomamos un vinito, ¿sabes? Y si es que la mujer tiene malas costumbres, porque a veces es así, amorcito, ¿no tienes un cigarrito? Un cigarrito. ¿Qué cosa es lo que podemos deducir? Este esposo esmerado, amoroso, ¿quiere a la mujer o la odia? Eso, la odia. ¿Por qué? Porque le ha dado justamente todo aquello que relaja el tono o disminuye el tono, relaja el esfínter inferior y se produce mayor reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque todo lo que le ha dado con mucho cariño, con mucho esmero y con cólera es chocolate, grasas, cafeína, alcohol y nicotina. Entonces espero que ustedes lo tengan siempre presente y a veces a los varones no sirve ser muy atentos. Si es que le tienen bronca, no puede ser. Bien, entonces eso es lo que les estaba indicando. Ahora, vamos, Gerson. Ya, vamos a terminar motilidad de una sola vez. Ahora la cosa es más sencilla. Listo, vamos a hablar sobre la motilidad gástrica. Y dentro de esta motilidad gástrica que tenemos, ¿para qué se mueve el estómago? ¿O qué importancia tiene la motilidad gástrica? Para estas funciones. Primero, sirve de almacenamiento y es gracias a la relajación receptiva. Segundo, permite la mezcla y la propulsión de los alimentos. Y ya ustedes saben, por las ondas lentas o de mezcla y por las ondas peristálticas. Ondas lentas y las ondas peristálticas. Y si estas ondas siempre se inician en el fondo y luego se produce el vaciamiento gástrico. No olviden ustedes de que estas ondas peristálticas se inician a este nivel, entre el fondo y el cuerpo. Ahí se encuentra el marcapasos gástrico, que es un conjunto de fibras musculares de Cajal, y estas son las que van a iniciar las ondas peristálticas, y estas ondas peristálticas, conforme van bajando hacia el antro y al píloro, van con mayor fuerza y permite la relajación del esfínter pilórico y el vaciamiento gástrico. Aquí no tiene mayor importancia. Entonces acá ya tenemos esto, ¿no? De que se produce la molienda, digamos así, de todo el alimento mezclando con el jugo gástrico, y eso gracias a las ondas lentas. Estas ondas lentas entonces permiten de que el alimento esté sube y baja mezclándose, y de cuando en cuando aparecen las ondas peristálticas, y estas ondas peristálticas van llevando el alimento de la zona del cuerpo hacia la región del antropíloro.
hasta que ya están en partículas necesarias, convenientes, se dice, de menos de 1 milímetro a 2 milímetros, están listos para hacer el vaciamiento y se produce el vaciamiento. El alimento pasa de la región del antro hacia el duodeno. ¿Qué cantidad? ¿Todo? No. 1 milímetro o 1 mililitro a 2 mililitros del quimo gástrico pasa. El resto regresa, como está acá. Se cierra nuevamente y regresa. O sea, de a poco se va produciendo el vaciamiento gástrico. Bien, acá tenemos hormonas que participan en la contracción del estómago. Tenemos la gastrina, la colecistoquinina y la motilina. Miren ustedes, en algún momento les mencioné que la gastrina y la colecistoquinina pertenecen a una misma familia. Acá vemos de que están haciendo la misma función, aumentar la contracción de la musculatura gástrica. Inhiben la contracción de la musculatura gástrica la secretina. Habíamos mencionado de que en el reflejo enterogástrico, aparte del reflejo nervioso, se produce la liberación de la secretina que va a actuar inhibiendo la contracción del estómago y la secreción del estómago, y eso lo realiza la secretina principalmente. Luego tenemos agrupado el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo y la somatostatina, que ya ustedes saben que la somatostatina, donde lo encuentren, es para hacer un efecto inhibidor. Siempre la somatostatina realiza un efecto inhibidor. Bien, esto lo que les decía, este es el marcapasos. ¿Dónde se encuentra? No, y el desplazamiento de la onda de contracción, y cada vez que esta onda de contracción se va aproximando hacia la región del antro y del píloro, va aumentando la intensidad. Brevemente sobre el complejo mioeléctrico migratorio o complejo eléctrico migratorio simplemente. Este complejo migratorio en general, ¿para qué sirve? Para limpiar y producir un control bacteriano del tracto gastrointestinal. O sea, sobre todo, a pesar que se dice que el estómago es estéril por la presencia de ácido, el intestino es parcialmente, contiene bacterias, pero estas bacterias se presentan con mayor cantidad o en mayor cantidad en el intestino grueso. Sin embargo, esta población bacteriana tiene que estar renovándose, tiene que irse eliminando. Entonces, para ello es el control, el complejo motor migratorio, ¿no? Entonces, por eso pongo acá, limpia y sirve de control bacteriano del tracto gastrointestinal superior. ¿Bien? Y para que esto sea posible, se producen 3 fases. La fase 1, en donde hay como una tranquilidad, no se produce ninguna manifestación del tracto gastrointestinal. La segunda fase, en donde hay momentos de quiesencia o de tranquilidad, y comienzan a aparecer ondas lentas, algunas ondas lentas. Y finalmente la fase 3 es aquella en donde todo el tiempo, que generalmente es de 5 o 15 minutos, se van produciendo ondas lentas con salvas, es decir, con las ondas de contracción, los potenciales en espiga, y eso da lugar a la fase propulsiva. O sea, la fase 3 es igual que fase propulsiva. La fase 1 es la fase de reposo, no hay ondas. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Para limpiar el intestino y para controlar la población bacteriana. Para eso sirve. Y este complejo motor migratorio siempre se desplaza o se produce de las zonas proximales, vale decir, estómago, intestino, hacia las partes distales del intestino, ya sea ilio, ¿no? Y ayuno ilio, siempre es en ese sentido. Y esto es lo que comanda el movimiento del intestino. Siempre las ondas peristálticas son en sentido descendente. Y cuando se produce lo contrario, o sea, la onda peristáltica asciende, eso se llama antiperistalsis, que es un mecanismo de defensa del intestino. Cuando Maribel les invite una empanada un poquito malograda,
llena de shigella, salmonelas. Entonces, una forma de eliminar este alimento contaminado es producir la antiperistalsis. Vienen las náuseas y los vómitos por fenómeno antiperistáltico, se inhibieron. Bueno, en el vaciamiento gástrico es importante tener en cuenta 3 factores: la presión intraduodenal, la fuerza de contracción del estómago y la relajación del esfínter ilóico. 3 factores. Esto se puede calcular, pero eso no nos interesa ahora. Entonces, los factores que regulan el vaciamiento gástrico, tenemos el reflejo enterogástrico que hemos mencionado, los receptores pH sensibles. A menor pH el vaciamiento es lento, a mayor pH el vaciamiento es más rápido. La acción de los osmoreceptores, los receptores para los lípidos sensibles, receptores para el triptófano, un aminoácido. Pero esto se los manifiesto a manera de cultura general. Ahora, en el vaciamiento gástrico, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a vaciarse más rápidamente? Y aquí, esta gráfica tiene la finalidad de comparar lo que sucede en la velocidad de vaciamiento. Así tenemos el isotónico, que es igual al componente fisiológico normal. Vemos de que tiene mayor de 100, rápidamente se absorbe, a los 60 minutos ya se absorbió casi todo. Ese es isotónico, o sea, rápido. Mientras que el hipotónico, o sea, hay disminución de electrolitos, de sustancias proteicas, por ejemplo. Entonces, eso hace que disminuya la velocidad de vaciamiento. Y el hipertónico, digamos así, cuando se toma pues líquidos muy azucarados o muy salados, eso también demora el vaciamiento, ese es hipertónico. Y acá tenemos lo mismo, pero en relación a diferentes soluciones de glucosa. La solución salina al 0.9% viene a ser una solución isotónica. Y por esa razón, a la solución salina 0.9 se le llama suero fisiológico. Muy bien, ya la hipoglicemia me está afectando. Bueno, se le llama suero fisiológico. Entonces, existen algunos profesionales que dicen, vamos a ponerle un suerito. Y la gente piensa de que suerito es algo bueno, vitaminas, nutritivo, ya, póngale suerito a los profesionales, ya, suero fisiológico. ¿Qué cosa es el suero fisiológico? Agua con un poquito de sal, nada más, ¿no? Esa es solución salina al 0.9%. Bien, una solución de glucosa de 0 a 1 kilocalorías, vemos de que viene a ser una sustancia hipotónica, vemos que demora el vaciamiento. La solución ya prácticamente hipertónica, que es de 0.5 kilocalorías por mililitro, vemos que más demora. Y finalmente una glucosa o una solución de glucosa fuertemente concentrada, que puede ser hasta 2 kilocalorías por mililitro. Miren ustedes cómo demora en producirse el vaciamiento gástrico. Bueno, esto es lo mismo y pasamos a intestino delgado. Las funciones del intestino delgado son 2, una función de mezcla y una función de transporte. La función de mezcla, para que estos 2 movimientos se lleven a cabo, es necesario estos tipos de movimientos. La contracción de desegmentación rítmica también se le llama, y las contracciones peristálticas. Las contracciones de segmentación rítmica son aquellas, o de mezcla también, como el nombre lo dice, son aquellas contracciones que permiten mezclar el alimento con las secreciones digestivas, ya sea pancreática, biliar, intestinal, ¿no? Y de esa manera permite la acción de las enzimas que contienen estas secreciones digestivas. Y la contracción peristáltica es la contracción de transporte.
todo eso que se está digiriendo tiene que desplazarse del duodeno al yeyuno, al ilio, ¿no? Y ahí se va realizando la absorción. Entonces, para ello es importante el control nervioso, gracias al reflujo gastroentérico, control hormonal, y este control hormonal, hay hormonas que estimulan este movimiento, y esto es sobre todo causado por la gastrina, colecistoctinina, la insulina y la secretina, perdón, la serotonina. Gastrina, colecistoctinina, insulina y serotonina. Inhiben estas contracciones peristálticas, la secretina y el glucagón. La válvula ileocecal es una válvula muy importante que controla el vaciamiento del intestino del intestino delgado hacia el intestino grueso. Y ahí, para la regulación, es necesaria la participación del esfínter ileocecal. La apertura o cierre permite el vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego. Acá tenemos imágenes que nos representan estos movimientos de segmentación rítmica o de mezcla, ¿no? Pequeños segmentos que generalmente son de 2 centímetros que se contraen, y otros segmentos de la misma longitud que se dilatan, y esa contracción y dilatación permite la mezcla del contenido con las secreciones. 1, 2, permite la acción de las enzimas digestivas con el alimento, y 3, permite el contacto del alimento ya digerido con la mucosa intestinal para favorecer su absorción. Para ello es necesario estos movimientos de segmentación rítmica. Y la peristalsis, vemos que simplemente lo que hace es transportar el contenido desde las zonas proximales hacia las zonas distales. Esto, para repetirles nuevamente lo del complejo motor migratorio, entonces donde se observan las ondas es en la fase 3, en donde hay quiesencia, reposo es en la fase 1. Bien, ahora pasamos a la motilidad del colon. ¿Qué función tiene el colon? El colon proximal tiene una función de absorber lo que el intestino delgado no ha podido absorber, ya sea relacionado con algunas proteínas, grasas, electrolitos y agua. O sea, el resto que no se ha podido absorber en el intestino delgado, entonces va a terminar de absorberse en el colon, en la porción proximal, o sea, en el colon ascendente. Y el colon distal, o sea, colon transverso y colon descendente con sigmoides, está diseñado para la formación y almacenamiento de heces. Formación y almacenamiento de heces. Y para que haya formación y almacenamiento de heces es necesario que la mucosa de este colon absorba agua y va formándose las heces. Para que esto se produzca, hay 2 tipos de movimiento. Los movimientos mezcladores que propulsan en el ciego, el colon proximal. Más luego vamos a ver cómo es este movimiento, porque es diferente a lo que hemos visto en el intestino. Y el movimiento de propulsión, que se produce por el llamado movimiento en masa, quiere decir que grandes segmentos del intestino grueso se contraen, conduciendo el contenido del colon transverso hacia el sigmoides. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, esos movimientos que hemos mencionado. Aquí en el colon ascendente, tenemos movimientos mezcladores y de absorción. O sea que, miren, se produce el vaciamiento hacia el ciego, y este ciego conduce ese alimento hacia el ángulo hepatocólico. Pero aquí existe también otro marcapasos que conduce el movimiento en sentido retrógrado, o sea,
detiene el avance del contenido y se va dirigiendo lentamente, moderadamente hacia el ciego. ¿Y eso para qué? Para dar mayor oportunidad de contacto de la mucosa de esa zona con el agua que no se ha absorbido, electrolitos que no se han absorbido o algunos nutrientes que no se han absorbido. Una vez que se ha producido esto, entonces el alimento ya pasa hacia el colon transverso. Entonces eso es lo que se conoce como antiperistalsis rítmica. Una vez que se produce por la llamada peristalsis rítmica, esta es antiperistalsis. La peristalsis rítmica permite entonces a través de la contracción anular el desplazamiento del alimento a través del colon transverso. Y los movimientos en masa son aquellos que se contraen todo este segmento, por ejemplo, del colon transverso, para que el contenido viaje al colon descendente y de ahí al sigmoide. Ese es el movimiento en masa. Y acá tenemos cómo se contraen extensiones del intestino delgado, ¿no?, como consecuencia del movimiento en masa. Bien, y finalmente, para terminar, tenemos el recto, qué cosa es lo que pasa en el canal anal, y la defecación. Entonces acá tenemos, para identificar estructuras, tenemos aquí el esfínter anal externo y acá tenemos el esfínter anal interno, y esto de aquí es la ampolla rectal y esto es el sigmoides, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que generalmente la ampolla rectal está vacía. Generalmente la ampolla rectal está vacía. Y como consecuencia del movimiento de masa comienza a llenarse la ampolla rectal, se va distendiendo. Entonces, como pongo acá, el recto parece llenarse lentamente. También puede llenarse bruscamente, que es el movimiento, como consecuencia del movimiento en masa, ¿no? Y puede retener contenido fecal por largos periodos, dependiendo dónde hay lesión, si es, digamos, una alteración nutricional en la alimentación, o si hay problemas a este nivel, el punto de evacuación, que es generalmente el esfínter anal, que ya vamos a ver. El tono de reposo. Cuando este tono de reposo se hace más prolongado, hay una relajación más prolongada, el esfínter anal no se abre y entonces actúa como si fuese una barrera. Y cuando la deposición, que más o menos el 75% de agua, hay de fibras, materiales no absorbidos y bacterias. Esto es para la deposición, o sea que tiene que haber una deposición más o menos con un máximo de 100 mililitros de agua, 100 mililitros de agua. En presencia de fibra, material no absorbido, se produce la estimulación de la ampolla rectal y esto desencadena el reflejo, la defecación. Bien, los componentes de la continencia. En los componentes de la continencia tenemos que recordar qué cosa es la compliance rectal. La compliance rectal es la capacidad de, digamos, mantenimiento o de llenado que tiene el recto. Esa es la compliance. Ya. Y por otro lado, esta continencia depende también, pues, de la acción de los esfínteres anales y también depende de la percepción sensorial. Si esta percepción sensorial ha sido bloqueada, ha sido alterada, porque la persona, por X razones, cuando le viene el reflejo de la defecación o el deseo de defecar y no lo hace, los receptores sensoriales como que se acostumbran, digamos, a ese mecanismo o a esa situación y se van haciendo cada vez más insensibles. De ahí que la persona comienza a tener deseos de ir al baño cada 2 días, cada 3 días, un mes, un año, depende.
Y esto es importante, la relación estructural, las relaciones estructurales. En las relaciones estructurales es importante conocer el efecto Flutter y el efecto Flat. El efecto Flutter y el efecto Flat. Muy importante, cuando estos efectos por alguna razón fallan, apujar. Y también es importante el ángulo anorrectal, y ahí participa un músculo muy importante que es el pubo rectal. El músculo pubo rectal. Vamos a ver eso. ¿Cómo es? Acá tenemos entonces el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, el recto, ¿no? Y tenemos el efecto Flutter. ¿El efecto Flutter en qué consiste? Consiste en el pujo que realizamos cuando vamos al baño. Y aquel que va a defecar y no puja, no defeca, entonces hay que pujar, ¿no? Y el pujo para defecar, parece mentira, es una manifestación muy compleja en donde intervienen músculos de la cara, músculos del tórax, músculos del abdomen. Quizás sea lo más complejo, ¿no? Bueno, mejor no digo así, ya. Entonces, la presión abdominal, que es el pujo, va a actuar sobre la ampolla rectal, es como que aprieta la ampolla rectal para que el contenido se desplace hacia el canal anal, ¿no? Y aquí tenemos el piso pélvico, el canal anal, entonces ese contenido de la ampolla rectal pasa al canal anal, ¿no? En donde da lugar a que se relaje el esfínter anal interno primero y después el esfínter anal externo. Producido eso, decimos gracias, ¿no? Ya. Ese es el efecto Flutter. Y el efecto Flat, ¿qué significa? Aquí en el efecto Flat es importante el grado de contracción de este músculo pubo-rectal. Este es el pubis, que abraza a manera de un collar al sigmoides. Acá está el recto, el sigmoides, lo abraza. Entonces, en condiciones, digamos, de no defecación, se produce un ángulo, más o menos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, que eso obstruye el desplazamiento de las heces. Entonces, para ello es conveniente pues el efecto Flat, que produce la presión como el efecto Flutter, va a producir la presión sobre el sigmoides y además de eso, relajación del músculo pubo-rectal. Y digamos, esta angulación disminuye, o digamos aumenta, de 90 grados a 120 a 160 grados, o sea, casi recto. Y acá lo tenemos, ¿ven ustedes? Entonces el músculo pubo-rectal, al contraerse, produce este ángulo de 90 grados y como consecuencia del efecto Flat, entonces se produce una relajación dando lugar a una disposición casi recta, semi-recta, que es un ángulo de 110 grados, hasta 120 grados puede ser. Acá lo tenemos ya un esquemita donde está el pubis, ¿no? El músculo pubo-rectal, así como acá, que produce este ángulo de 90 grados. Y acá tenemos la relajación de este músculo pubo-rectal, haciendo de que el sigmoide y el recto estén casi en una línea, y de esa manera se va hacia el contenido rectal. En los mecanismos de la evacuación, miren ustedes, les decía que es una cosa muy compleja, ¿no? Es fácil sentarse en el inodoro, pero para que eso suceda, miren ustedes, cuando aparece la sensación de defecar, y no, a veces, sobre todo las damas que son muy delicadas, les da vergüenza hablar de defecar, por no decir otros sinónimos, ¿sabes? Yo digo defecar, ¿ya? Le da vergüenza, pero si es un acto natural, es como cuando le sale el moco, está moqueando, o le sale la saliva, ¿no? Igual también pues es igual de pecar. Lo mismo también a veces tienen vergüenza de decir me he tirado un pedo,
También, pues. Y otro sinónimo de pedo es flatus, expulsión de gases, lo que quieran, ¿no? Pero ustedes como profesionales futuros de la medicina, entonces no te deben de tener vergüenza de ese tipo, ¿no? Ahora, por supuesto, si están delante pues, de esas viejas cascarrabias, entonces, bueno, pues tenemos que respetar a la viejita. Bien, entonces, miren, cuando aparece el reflejo de la evacuación o de la defecación, hay que cerrar el glotis, ¿no? Porque ¿quién va a jugar con la boca abierta y la glotis abierta? Se escapa el aire, ¿no? Entonces, tienen que tomar aire, y para ello cierran el glotis, y eso ayuda a producir la contracción del músculo, los músculos abdominales y el diafragma. El diafragma presiona hacia abajo, porque se contrae, presiona hacia abajo, entonces aumenta la presión abdominal que va a incidir sobre el sigmoides, de lo que hemos hablado. Entonces aumenta la presión del abdomen, ¿no? Aumenta la presión intrarrectal también. Ahora, la posición es importante, no solamente para defecar, inclusive la posición para dar a luz es la posición en cuclillas, pero nosotros, digamos, la especie humana, por el adelanto de la ciencia, tienen que dar a luz en una cama, ¿no? Con un colchón suavecito para que no le duele la cintura, y tiene que ser así, y eso está mal, por eso que demoran en, como dijo un profesor, demoran en parir. Siéntense, pujen y sale el niño, ¿no? En este caso, por eso la posición en cuclillas es importante para defecar, porque ahí favorece el canal de la defecación. La relajación pubo-rectal, que ustedes saben en cómo interviene, la relajación del esfínter anal interno, ¿no? Y la relajación del esfínter anal externo, y eso favorece pues la evacuación, ¿no? La evacuación. Bien. Bien, vamos a hablar. ¿Ustedes han visto la imagen? Van a decir que estoy seguro, 100% seguro, que todos han tenido esta imagen, hombres y mujeres. ¿Sí o no? ¿Ya? Sobre todo las damas, porque no quieren comer verduras, es más raro su mente, no quieren comer fibras, porque qué asco, ¿no? Entonces, un consomé de pollo. ¿Qué es consomé de pollo? Agua con un poquito de fideos, cabello de ángel todavía, porque la niña no quiere malograr sus dientes, no hay fibra, ¿ya? Entonces, esta es la consecuencia, y esto, conforme va pasando el tiempo, va causando más daño, porque después comienzan a hacer la deposición con mucho esfuerzo con sangre. ¿Qué significa eso? Hemorroides, producido por el aumento de la presión, un exceso de aumento de la presión por largo tiempo. Eso. Y el estreñimiento, hablando algo sobre el estreñimiento, aquí me atreví a traerles este resumen, ¿no? Este resumen es hecho por el profesor Cruz Fernández y el doctor Aguayo, muy interesante, bien resumido. Ellos hablan del estreñimiento colónico y el estreñimiento rectal, que es lo que se conoce como también disquesia. ¿En qué consiste el estreñimiento colónico? Este estreñimiento colónico generalmente es por alteración del hábito de defecar. Entonces, también como acá se señala, hay una disminución de la motilidad por dieta, falta de fibra, por lesiones neurológicas, bueno, un traumatismo a nivel de la región lumbar. Esta enfermedad, que es felizmente muy rara, la esclerodermia también es relativamente rara, factores endocrinológicos, ¿no? Tanto el hipotiroidismo como el hiperparatiroideo, la hipercalcemia, bueno, son endocrinopatías. Luego tenemos el estreñimiento colónico espástico por opiáceos, o sea, por consumo de medicamentos, particularmente de las llamadas drogas males. Tenemos los opiáceos y el colon espástico. Por eso es que
aquellos que les gusta mucho la blanquita, esos son generalmente estreñidos, ¿no? Y cuando se encuentra con un estreñido, vaya compadre, tú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque disminuye la motilidad, Y factor orgánico, estenosis o en un intestino largo, ¿no? Es el dólico colon. El dólico colon, ¿no? Bien, este es el estreñimiento colónico. Luego tenemos el estreñimiento rectal. Este estreñimiento rectal generalmente es un estreñimiento de defensa. Miren ustedes, es orgánico cuando hay hemorroides, ¿no? Entonces, los hemorroides cuando se inflaman duelen. Entonces, al paso de las heces, si son duras, generalmente son duras, por eso el estreñimiento, imagínense, pues, ¿no? Está ya saliendo y un dolor, entonces adentro de nuevo. Lo mismo que hay en la presencia. De nuevo, así mismo, la presencia de fisuras. ¿Qué cosa es fisura? Una rajadura en el esfínter anal, ¿no? Entonces, cuando las heces son duras, un poquito grandes, parece un chorizo, entonces está saliendo y está dilatando el esfínter anal externo y ya. Entonces, nuevamente las heces suben. Y luego también tenemos, procesos neoplásicos, pueden ser, ¿no? Que ya por fenómeno de obstructivo mecánico puede causar también estreñimiento. Ahora también por causa neurológica, el plexo lumbosacro generalmente eso por lesión de la médula lumbar, lesiones medulares bajas, y esto por disminución de la fuerza de prensa del abdomen, disminución de la fuerza de la prensa abdominal. Eso sucede ¿en quién? En las multíparas. ¿Por qué? Porque tienen pues ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos y cada embarazo se distiende al abdomen y ese músculo se distiende y ese músculo parece una bolsa y cuando empuja no hay la suficiente fuerza. Por eso acá, como pone, en las multíparas, en las grandes hernias, en los viejitos, ¿no? Generalmente el estreñimiento es frecuente en el viejito, en los que no hacen ejercicio, y también por represión del reflejo de la defecación, o sea, lo que hace un momento le estaba diciendo. ¿Tienen deseo de defecar? Está bien, pero doctor Pinto, ¿sabe qué? Voy al baño un ratito, ya pasa, ¿no? Pero dice, no, me da vergüenza, ¿qué dirán? Maribel está mirando, me va a apuntar, no digo nada, ya está. Y pasó el efecto o el reflejo de la defecación, y así se va acostumbrando. Alguien denominaba o comparaba al intestino grueso como una niña engreída. Una niña engreída que rápidamente, como dice, se malcría. ¿Por qué? Porque si pierde el reflejo, o digamos el tiempo de reflejo de la defecación, ese intestino grueso se acostumbra a tolerar. ¿Tolerar? Y a tolerar. Y el reflejo de la defecación se hace cada vez más simple, más suave, que no causa mayor problema. Solamente hay problema cuando está con el vientre balonado, malestar, sudoración, mal aliento. Entonces ahí es porque hay una represión de la defecación. Y en lo que respecta a los alimentos, aquí un breve resumen, esto está buscando, porque es apasionante hablar sobre el estreñimiento. Entonces tenemos que productos lácteos, sobre todo cuando no decía, yo tomo mi yogur. ¿Por qué? Porque no me gusta malograrme mi intestino. Yogur sin fibra, ese es un potencial estreñido. Entonces pueden tomar yogur indudablemente, pero siempre fue con su salvado de trigo, por ejemplo. Ahí hay fibra, ¿no? O otros elementos que vamos a más luego a mostrarles. Lo vemos también en carnes, sobre todo las carnes rojas que tienen grasa, o la fritura, las famosas parrilladas. No digan que hace una semana que he comido parrillada y todavía no voy al baño. La grasita, ¿no? Y sobre todo las carnes rojas, ¿ya?
Entonces, aquí como nos pone el autor, esto no es mío, esto es de otro autor, elige porciones más pequeñas y acompañadas de verduras, frutas, come pescado, atún, caballa, ballena, lo que quieras, pero come comida chatarra, ¿no? Kentucky, bueno, ese tipo de comidas también va a causar, o son potenciales alimentos que van a causar estreñimiento. Los alimentos procesados, ¿no? Dice que contienen harinas y azúcares blancas, harinas finas, ¿no? Las galletitas, por ejemplo, ¿no? Las galletitas está demostrado que son hechas por harina refinada, ultra refinada, que no tiene nada de fibra, y esto, aparte de aumentar los triglicéridos, también vemos de que va a ser un factor que no da volumen. ¿Cuál es la función que tiene la fibra? La función que tiene la fibra es como una esponja, retener agua. Si no hay fibra, la mucosa del intestino grueso, colon transverso, colon descendente, trabaja y toda el agua se lo absorbe y entonces no queda nada, está seco. Y si no hay contenido en el colon, entonces las ondas en masa no aparecen, y si no aparecen, no se desplaza pues el contenido del colon, ¿no? Bien. Y otra cosa, las bebidas con alto contenido de azúcar, carbonatos y cafeína, ¿no? Entonces eso también favorece al estreñimiento. Y ustedes como profesionales de la salud también están en la capacidad ya de orientar a los pacientes, ¿no? Aquel profesional de la salud que quiere tratar estreñimiento con laxantes es malo. No sabe fisiología y menos fisiopatología, ¿no? Como lo que hemos visto así, abuelo de pájaro, cuáles son las causas del estreñimiento, entonces hay que contrarrestar eso. Y lo principal es esto, ¿no? Alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras. Un truquito muy eficiente es comer, por ejemplo, en la noche, aparte de ciruelas, naranjita, mandarina, unas 2, 3 antes de acostarse. Al día siguiente está como se despide, ¿no? Entonces, eso es importante. Zanahorias, lechugas, ¿no? Alimentos probióticos, bueno, esta vez hay platita para yogures especiales, ¿no? Para poblar el intestino de bacterias saludables. Esto es otra cosa importante. Beber líquido, mínimo 1,5 litros de agua al día, 1,5 litros de agua al día, medio litro mañana, tarde y noche. Eso es importante, ¿ya? Pero a veces no quieren, pues, ¿no? Un cafecito capuchino, ya, listo, y nada de agua. Semillas ricas en fibra, como la chía, ahora que está muy de moda la chía, la linaza, el mismo cuáquer, ¿no? Eso, y aceites para lubricar el tracto gastrointestinal. No es que se van a voltear ni por atrás, se van a echar el aceite, para que vean, no, el alimento, ¿no? Bien, muchachos, descansen 5 minutos y regresamos para continuar.